vamos a estar hablando con Alfredo César, y él, como del Partido Conservador, anunciaron su retiro de la Asamblea Nacional. Él personalmente nos va a hablar el porqué de este retiro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre un placer, María Elsa, de estar contigo. Anunciamos el retiro de la representación parlamentaria del partido fuera de la Asamblea. Correcto. Y eso ocasiona la pérdida de la diputación, ¿ves? De acuerdo a la ley. Correcto. Y entonces, háblenos de las causas. Bueno, la causa está bien clara en el comunicado oficial. La Asamblea Nacional se está conduciendo en forma antidemocrática y discriminatoria. Voy a dar dos ejemplos clásicos. En el cierre de la legislatura, el pasado domingo 15, Porras informó que se habían aprobado 30 leyes, ninguna de oposición. Las iniciativas de oposición mueren en la primera secretaría, ni siquiera pasan a ser consideradas en la Junta Directiva, que debería de ser incluidas en una orden del día, que lleguen a plenario, se leen, se mandan a la comisión correspondiente, viene el dictamen de la comisión y luego en el plenario decide. Ellos tienen mayoría de 70 diputados. Sí, ahí termina, pero hay que darle todo el proceso para darle la oportunidad a que las fuerzas de oposición puedan establecer. Y no hay ninguna posibilidad, mueren en cuanto se presentan en la primera secretaría. Luego, discriminatoria. La ley de la Asamblea exige que, a pesar de que es natural que en un parlamento hayan diferencias ideológicas y políticas entre los representantes de diferentes partidos, debe haber respeto, María Elsa, siempre en el comportamiento, y eso está en la ley de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que vemos, cómo se aplica eso en forma discriminatoria? Todo el país ha sido testigo que en varias ocasiones, este año pasado, diputadas y diputados opositores han sido objeto de insultos abiertos y continuos de parte de diputadas y diputados del Frente Sandinista, y el presidente nominal sancionado dejando que ocurra, en violación clara a la ley de la Asamblea. Pero cuando se trata de darle la palabra a los opositores, que somos 21, 70 del Frente Sandinista y 21 de los demás partidos que no son el Frente, si te pasas un minuto te corta el micrófono. Es decir, hay una discriminación evidente, una conducción antidemocrática. A nosotros nos da la impresión que Porras nadie le ha explicado lo que es un parlamento, y él cree que está conduciendo otro FNT. El FNT es un sindicato partidario del Frente Sandinista. Entonces se conduce verticalmente. El Parlamento tiene que haber un respeto absoluto a la minoría y a la oposición. Es la clave de la expresión en un país para efectos de los que fueron electos por los ciudadanos. Nosotros fuimos electos, la diputada suplente Wendy Guido y yo, por 107.600 votos de nicaragüenses, y los hemos representado lealmente, defendiendo por lo cual nos eligieron, y no nos dejan. Entonces se acabó el espacio democrático en la Asamblea y hay una verdadera forma de conducir discriminatoria a la oposición. Nosotros lo decimos, esa es la razón. Desde que fue sancionado Porras hace 6 meses por el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, el Partido Conservador exigió públicamente su renuncia para que regresara a la normalidad en el Parlamento, con alguien que no estuviera sancionado, obviamente de la bancada sandinista, que son los que tienen amplia mayoría. Más bien, ¿qué ocurrió? Que en estos 6 meses el presidente nominal sancionado fue cerrando los espacios, poquitos que habían, para que la oposición se expresara. Entonces, este es un acto de protesta política del Partido Conservador en contra del cierre de los espacios democráticos en la Asamblea Nacional. Y es un acto claro, permitido, que debemos de hacerlo para que el país y el mundo sepa qué es lo que está pasando en esta Asamblea. Esto no es un parlamento que está siendo manejado democráticamente, ni mucho menos. Y eso es una situación grave en cualquier país. Pero también el doctor Gustavo Porras se le habían suspendido todas las funciones administrativas ya de ley. Ustedes habían aprobado eso, ¿verdad? Eso solo es en la conducción del Parlamento. Por eso el comunicado habla por la forma en que está conducida la Asamblea. Sí. Porque él sigue siendo responsable de la conducción. ¿Y en la parte administrativa cómo? Cuando le decimos nominal es porque él ya no puede firmar nada de cheque administrativo, ni tampoco puede firmar leyes, María Elsa.
Eso se le quitó también. Las leyes, pero él solo no la firma la primera secretaria. Cuando es el presidente del Parlamento en todas partes del mundo el que tiene que firmar las leyes aprobadas. Él no hace ninguna de las dos cosas, pero sigue siendo el que conduce la Asamblea. Y por eso nuestro acto es una protesta y rechazo franca, clara, como debe de ser, de parte de un partido democrático, de rebelión, de protesta ante esa situación que hay en la Asamblea Nacional, y lo decimos muy claro. Por supuesto, nosotros somos parte de la oposición. Ante esta acción o posición que ustedes tomaron, ¿verdad?, de retirarse, ¿cuál es la reacción del resto de los 21 diputados de la oposición? Yo estuve en Washington del 4 al 6 de diciembre, hace 2 semanas, asistiendo a la reunión semestral de la International Democrat Union, que son las siglas en inglés de la Internacional Conservadora, que agrupa a 82 partidos políticos conservadores y de centro derecha en los 5 continentes, incluyendo partidos que están gobernando países de mucho peso. La mayoría de los países que están en el grupo de trabajo y la Comisión Especial de la OEA, Brasil, Argentina hasta hace una semana, Chile, Colombia, Paraguay, ahora Uruguay va a entrar a gobernar el partido hermano, Partido Nacional. En Europa la mayoría de los partidos de la Unión Europea son conservadores y de centro derecha, partidos hermanos. El Partido Conservador de Gran Bretaña, que acaba de ganar otra elección en forma contundente, el partido CDU de la señora Merkel de Alemania, el de Austria, el Partido Popular de Austria, el Partido Høyre de Noruega, una cantidad de europeos, y el Partido Republicano que gobierna Estados Unidos. ¿Por qué hago ver eso? Que en esa reunión de hace 2 semanas uno conversa con los colegas. Ahí estamos presidentes de partidos de todo el mundo. Y surgió el tema de que cuál era la posición del Partido Conservador de permanecer o no en el Parlamento de Nicaragua, dado el cierre de los espacios democráticos. Sí. Y de ahí me traje yo que revisáramos en el partido si íbamos a continuar o no. Bueno, a tu pregunta, la semana pasada que estuvimos sesionando desde el martes hasta el sábado, claramente le dijimos a los 20 otros diputados, compartimos con ellos que estábamos evaluando en el Partido Conservador el retiro de la representación parlamentaria y les dimos todos los detalles. Sí. O sea que esto no es sorpresa para ninguno de los diputados opositores. Y interesantemente, 12 de los 21 me dijeron que estaban listos a dar ese paso. Eso es una decisión de cada partido que nosotros respetamos plenamente. Sí. Pero yo he compartido con ellos, esto no es una sorpresa pues para ellos. Al igual que tampoco... ¿Está entre esos 12 gente de C por L o C por L no tiene diputados en la Asamblea Nacional. Sí tiene. Los que están ahí son PLC, Yátama e incluso PLIA, APRE y ALN, con todos ellos. Pero PLC, ¿cuál es su posición? No, yo solo tendrá que decir ellos, yo respeto mucho la posición que tomen. Yo lo que estoy hablándote a tu pregunta... De los 21-12. Es que compartí con ellos que esto no es sorpresa para ninguno de ellos, ¿verdad? Y de que estábamos evaluando y luego decidimos, tampoco es sorpresa para los principales diplomáticos acreditados en Nicaragua, tampoco es sorpresa para dirigentes de la Alianza con quienes estuve en los últimos días y tampoco es sorpresa para los mismos partidos hermanos que en su lugar ya les hemos notificado desde antier que tomamos la decisión antes de que se hiciera pública. Lo que escogimos nosotros es el día de hacerlo público. Hoy se cumple 20 meses de la rebelión nacional, 18 de diciembre de 2019, 20 meses exactos, porque lo hacemos para honrar a los mártires y al sufrimiento de las madres, los presos, los torturados, los actuales exilados y todas las víctimas que hubieron, que siempre nos hemos solidarizado. Entonces lo hacemos para eso, honrar el día de hoy el anuncio. Correcto. ¿Y han tenido reacción, le preguntaba, exactamente de otros partidos, como partido? He recibido una enorme cantidad de reacciones desde anoche que anunciamos que íbamos a hacerlo público hoy, y más del 90% positivo, María Elsa, más del 90% positivo. Y de los partidos, no quiero... ¿Frente Sandinista?
No creo que el Frente vaya a reaccionar. Ni los diputados ni la Junta Directiva. No creo que vayan a reaccionar positivo a esta Solo decisión. Les recibieron en la... Claro, está recibido oficialmente y ya están hay, notificados, no hay ninguna reacción. No hay ninguna respuesta. La ley es bien clara, la ley de la Asamblea Nacional castiga la ausencia del diputado. Y nosotros vamos a ausentarnos, obviamente, desde que inicie la sesión en la legislatura próxima, que es el 9 de enero. Y nos castigan, nos quitan todos los beneficios. El periodo de vacaciones ya es un retiro de ustedes. Claro. Aunque estén en vacaciones, ya están retirados. Sí, que ya uno, no cuentan. Todas las entidades serias, uno toma la decisión y lo anuncia, aunque comience el 9, porque se cerró el 15 de diciembre, como establece la ley, y se abre el 9 de enero. Correcto. Pero uno decide cuándo hacerlo, y repito, decidimos hacerlo el 18 de diciembre, para honrar la rebelión nacional. Usted, ¿verdad?, como financiero también, que ocupó cargo en los años 80, el del Banco Central, por ejemplo, las sanciones, ¿cómo van a impactar o están impactando ya en la economía y en la política en Nicaragua? Sí, yo fui presidente del Banco Central en los primeros años en que estaba gobernando la Junta de Gobierno, donde estaba doña Violeta de Chamorro y el ingeniero Robelo, etcétera. Y ahí nos fuimos todos cuando el Frente Sandinista comenzó a imponer su agenda, pues, cubana. Esa es la realidad. Pero sí conozco, porque me tocó manejar el Banco Central en una situación difícil después de la caída de Somoza. Las sanciones más importantes que han estado afectando la economía es lo que se llama la NICA, que entró en vigencia hace un año. Sí. Creo que el 21 de diciembre, específicamente del 2018, después de haber sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado norteamericano por los dos partidos, la firmó el presidente Trump y entró en vigencia. O sea que va a cumplir un año. Porque eso cerró la llave del financiamiento internacional para Nicaragua, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del BID. Y eso ha estrangulado la economía en el país. Esa es la realidad. Hay que decirlo como es. Además han habido sanciones individuales que ya van por 16, desde el Roberto Rivas, que fue el primero, hace un año también. Perdón, hace 2 años comenzó Roberto Rivas, que fue el primero. Y luego ha seguido hasta el más reciente, que fue Rafael Ortega. Y también han entrado empresas privadas. Pero ¿qué es lo nuevo que podemos prever, María Elena? De acuerdo a lo que yo conversé en Washington, que las sanciones se van a extender a entidades del sector público, del Estado. Hay que ver que en Venezuela han llegado al límite máximo, que es sancionar el Banco Central de Venezuela. Entonces ya no puede tener cuentas en ninguna parte del mundo. Aquí no estamos todavía ahí, entiendo yo. Pero puede llegarse ahí muy pronto. Van a haber sanciones a entidades. Y algunos me preguntaron, oye, usted, como tiene la información que van a sancionar la Asamblea como entidad, ¿se salen antes? Yo no tengo ninguna seguridad que vayan a sancionar a la Asamblea, aunque claramente por la víspera se saca el día. El presidente de la Asamblea fue sancionado hace 6 meses. Y en lugar de corregir el rumbo de la Asamblea, se ha empeorado bajo su conducción. Entonces, a mí no me sorprendería si la propia Asamblea como entidad es sancionada en las próximas semanas o meses, pero no tengo la información, eso no es lo que motiva nuestra salida. Nuestra salida es por la conducción antidemocrática y discriminatoria de la Asamblea Nacional, y escogemos el momento oportuno que el partido considera, apoya a la oposición, y lo hace en un momento entre legislatura y legislatura para dejar bien claro. Pero decíamos sobre el impacto económico y político de esta sanción. Eso es muy serio. Aquí pretender de que el país va a regresar a la normalidad es absurdo. O sea, yo francamente espero que las autoridades de gobierno pongan los pies en la tierra, se los he venido diciendo. Es imposible normalizar el país y la economía con las sanciones, y además van a ir subiendo. Yo francamente creo que la contracción que se prevé para el 2020, que es de 1.2%, de acuerdo al Fondo Monetario, yo creo que ya con lo que ocurrió con DNP y otras cosas que pueden venir pronto, va a volver a ser una contracción dramática, de por lo menos del 5% este próximo año. Y eso va a significar que seguimos cayendo todo, quebrando empresas, gente al desempleo y tal. El gobierno debe de ponerse más sensato, poner los pies
porque a fin de cuentas no es que se van solo las empresas de los opositores, se van también de los sandinistas. Y el desempleo también es de todos los sectores, conservadores, sí, liberales, sandinistas, los que no tienen partido. Quiero enfatizarte algo sobre la decisión del partido. Es una decisión soberana del Partido Conservador, pero tiene el respaldo pleno de los 82 partidos conservadores y de centro derecha de la Internacional Conservadora, incluyendo los que gobiernan la mayoría de los países de la OEA, los que gobiernan la mayoría de la Unión Europea y del Partido Republicano que gobierna Estados Unidos. Esto no es que el Partido Conservador solo se lanza. El Partido Conservador toma su decisión, tiene su decisión soberana y propia nicaragüense, pero tiene todo ese respaldo atrás. Correcto. Ustedes decía de que están siempre ya por la unidad opositora, sí, están en plática, sí, van caminando. Desde el Partido Conservador, desde que Ortega clausuró el diálogo con la Alianza el 19 de julio pasado, inmediatamente comenzamos a conversar y desde agosto hemos estado sin detenernos conversando cada vez con más sustancia y cada vez más oficialmente con los dirigentes de la Alianza. Y en reunión que tuve en los últimos días con los más importantes de ellos, me explicaron que ya están terminando de negociar con la UNAV, ellos. Sí, porque hay problemas entre la Alianza y la UNAV. Sí, pero es que hay que dejarle libertad a cada quien, si eso es lo que estamos tratando de tener, democracia y libertad en Nicaragua. Comencemos a enseñar en la oposición cómo se hace. El que no quiere unirse a partidos políticos, que no se una, pero el que quiere unirse, que se una, y por qué lo van a estar deteniendo. Sí. Entonces ya estamos totalmente de acuerdo con los dirigentes de la Alianza, que ellos terminan en estos días con la UNAV, el que quiere entrar entra, el que no se queda afuera. Y en los primeros días de enero, vamos ya a la recta final para firmar la unidad opositora en enero. Ajá. Y ya presentarle al país y al mundo una alternativa real de poder en Nicaragua. Es decir, que podemos tomar el poder democráticamente a través de elecciones libres, justas y transparentes, con todas las garantías internacionales, con un nuevo consejo, sin que ocurra nada en Nicaragua, con tranquilidad absoluta. Y en esta unidad opositora, porque obviamente los otros partidos también han estado hablando. Sí, bueno, la Alianza, y el PLC. La Alianza habló formal y oficialmente, primero con el Partido Conservador el 4 de noviembre, después de varios meses de reuniones individuales. 2 días después con C4L, 2 días después con el PLC y 3 días después con Yátama. Esas son las 4 reuniones oficiales de partidos que ellos han tenido. Y es con lo que yo asumo que se va a terminar trabajando en enero. Verán, nosotros ya estamos listos con ellos para retomar en enero. Y una vez que anuncien ya la unidad opositora en enero, también solicitarían reuniones para negociar con el presidente de la República. Sí, eso es una demanda, no es una solicitud que está planteada desde que canceló el diálogo él en julio, el 19 de julio. La diferencia es que ahora, al tenerla completa, la unidad opositora es representativa total de los sectores y con mucha fuerza. Entonces, ya no hay excusa de que no, es que para qué vamos a ver con esto que no tienen representatividad, que muchas veces escuchamos. Ya la unidad opositora va a tener claramente todo el panorama, como lo hicimos, digamos, en el 90 con la Unión Nacional Opositora. Una unidad opositora capaz de conducir el país y de recuperarlo y restablecer la democracia sin que haya ninguna violencia ni gota de sangre adicional para los nicaragüenses. Una última pregunta, doctor. ¿Con quién se reunió usted en Washington, la gira que hizo ahorita? Que lo vi y Bolsa de Noticias publicó varias reuniones que sostuvo. Sí, ahí están los presidentes de la mayoría de estos 82 partidos. Entonces, adicionalmente a eso, como estábamos en Washington, el anfitrión es el Partido Republicano de esa reunión, tuve muchas reuniones con senadores republicanos importantes que están en el Comité de Relaciones Exteriores, diputados también republicanos importantes, con la más alta mujer diputada en el liderazgo republicano, la hija del ex vicepresidente Cheney, que fue vicepresidente del presidente Bush hijo. Sí. Ella ahora es la tercera en línea en la dirigencia republicana y la primera mujer, la más importante, en la Cámara de Diputados. Y también tuve reuniones, como siempre aprovecho mi presencia en Washington, con funcionarios de la administración Trump. En particular, larga reunión con el director de Asuntos Políticos de la Casa Blanca, que fue lo que usted publicó en forma destacada la semana pasada.
Y es interesante porque hay un tema breve que te lo quiero decir. La razón de la reunión es porque están a punto de abrirse año electoral en Estados Unidos. El 1 de enero del 2020 es año electoral. Y todas las prioridades cambian, porque la prioridad número 1 es reelegir al presidente. Entonces, este director de asuntos políticos de la Casa Blanca, su labor es asegurarse que eso ocurra. Sí. Y él quería hablar porque los votantes nicaragüenses americanos en Miami, que suman 45,000 en el estimado del Partido Republicano, son esenciales para que el presidente Trump se reelija en la Florida y se reelija como presidente. Entonces nos ha pedido al Partido Conservador que, en primer lugar, guía que cuál es el mensaje para los nicaragüenses en Miami. Le digo, el mensaje es uno, le digo, pues que hay que cambiar el gobierno de Ortega y que Trump está comprometido con eso. Eso es todo lo que quiere la gente. Si se ve alguna intención de convivir, le digo, pierden los votos, para que estemos claros. Y segundo, que si podemos, el Partido Conservador, ayudarles para que la gente reciba el mensaje correcto, pues, porque mucha gente está en sus trabajos y ocupada. Y sí, lo vamos a hacer, María Elsa. Pero qué interesante es esto, de que Nicaragua, además, aparte de que es un país pequeño y con todo lo que ha pasado en Sudamérica, muchos especulaban, ya nadie se va a acordar de Nicaragua. Pasa a estar arriba de Chile, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de todos los demás que son más importantes países en la agenda de prioridades políticas de la Casa Blanca, porque va a elección el presidente. Y eso va a mantener a Nicaragua en la primera hoja del libro. Él me dijo, no queremos perder ni un voto de los nicaragüenses americanos de Miami en noviembre. Y queremos que juntemos los esfuerzos en esa dirección. Así que yo te lo digo con toda franqueza. Y por eso anuncian que se van a arreciar las medidas, que vienen medidas más fuertes contra Nicaragua. Es que te tengo que decir con toda franqueza que con lo que yo sé, en el 2020 hay cambio de gobierno en Nicaragua. Te lo vuelvo a repetir con mucha responsabilidad. En el 2020 habrá cambio de gobierno en Nicaragua. ¿Y estaríamos preparados? La oposición está haciendo lo que le corresponde y ya en enero vamos a estar listos y preparados, como ya te dije. Y el gobierno debe tener la sensatez de que no haya ninguna violencia adicional, ni más muertes de nicaragüenses para hacer esto. Este gobierno ya está agotado. ¿Cree usted que sí una posible renuncia del presidente? Mejores elecciones. O sea, ¿cree usted Mejor que se adelanten las elecciones del 2020? Claro, mejor es que se retomen las reformas electorales que están comprometidos, se nombre un nuevo Consejo Electoral confiable y nos vayamos a elecciones en unos pocos meses. Porque así el pueblo se pronuncia, se manifiesta libremente y ya la oposición va a estar lista en enero para ir a ese reto. Eso tiene más transparencia, es más fácil, es más democrático, digámosle, irnos por ahí. Y es lo que pide acuérdense que es lo que plantean los aliados internacionales. Es eso. Ellos lo que plantean no es la renuncia de Ortega, es elecciones anticipadas, sí, libres, justas y transparentes. Ahí estamos nosotros también.